La merienda. Pues hoy nos vamos a merendar, Marlene, pues voy a resumirlo así muy grosso modo. Una madrileña de nacimiento que se va a vivir a Vancouver y que por amor al calorcito viene al corazón de las Palmas de Gran Canaria y se instala en la isleta. No sé si lo he dicho bien. Carolina Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Un resumen grosso modo, ¿eh? Perfecto. Solo que amante del calorcito fue el motivo por el que me vine, y amante del calorcito canario, del amor canario, fue porque me quedé. Estamos hablando, vamos a conversar hoy, a merendar con Carolina Jiménez. Ella es artista de efectos visuales, muy vinculada al cine, así que Marlene, la de hoy va a ser una merienda muy cinematográfica. Me encanta eso. Y qué curioso, porque estudiaste arquitectura. ¿Cómo fue que te conquistó también el mundo? Lo tuyo debe ser cosa de amores, ¿no? ¿Cómo te conquistó el mundo del cine para dedicarte a estos efectos, a los efectos especiales? Es que las cosas hay que hacerlas por amor. Y yo empecé con arquitectura no por amor, y por eso no soy arquitecto. De los desamores también se aprende. ¡Hombre! Yo empecé arquitectura porque yo no sabía que me podía dedicar al cine. Porque no era una opción para mí. A mí me gustaba muchísimo el cine desde niña, pero el cine era algo que se hacía en otros lugares, por otras personas extrañas. Y empecé arquitectura porque yo quería una profesión que juntara aspectos artísticos y técnicos, porque me gustaba la tecnología y tal. Pero lo del cine para mí no era una opción. Hasta que, gracias a la arquitectura, descubrí los programas de 3D, de empezar a hacer animaciones, porque hacíamos modelos en 3D de los programas de los proyectos de clase, de arquitectónicos y tal. Y entre ese descubrimiento de los softwares de 3D de animación y los documentales del Señor de los Anillos, donde se veía que se usaban ese tipo de programas para hacer cine, ahí fue cuando até cabos y dije, que se puede hacer cine usando un ordenador. Dije, pues allá la arquitectura, que la cogí por defecto, o sea, por descarte más que por vocación, me ayudó a descubrir tardíamente mi vocación. ¿Y la dejaste? Y la dejé. Hasta luego, Lucas. Y eso fue una conversación incómoda de decir en casa, bueno, voy a dejar arquitectura y me voy a dedicar a las artes. A las artes no, a animar muñequitos, claro. Mamá. Además, en un momento en el que ahora es un poco más habitual, pero hasta hace relativamente poco, el tema de la animación era como lo hacen dos personas escondidos en no se sabe dónde. Exacto, había 2 escuelas en Madrid nada más, que ahora hay un montón de opciones. Y era una profesión, especialmente en España, estaba empezando, la estábamos inventando. Entonces fue un salto un poco al vacío, que di con muchas ganas, porque por fin tenía ganas de estudiar lo que estaba estudiando, pero sí que fue mamá, voy a dejar arquitectura para animar muñequitos. Lo que pasa es que la madre nos conoce muy bien y me dijo, sí, ya sabía yo. Y no es de esas madres que esperaba y decía, a ver si vuelve a estudiar arquitectura, a ver si vuelve. Ya se cansará. No, porque mi madre sabía que no me estaba haciendo feliz. Y cuando me vio la cara de mamá, ya sé lo que quiero hacer, me dijo, venga, vale, ¿qué hay que hacer? Vamos para allá. Si hay que arrepentirse, siempre se puede volver, pero siempre tuve su apoyo. Sí. Y cuando empiezas a formarte ya como en el mundo del sector, ¿no?, audiovisual, de la animación, ¿cómo es ese camino? Y claro, en un sector incipiente, ¿cómo son esos primeros pasos? Pues a ciegas, como casi todos los comienzos, porque no sabía tampoco dónde me estaba metiendo. Yo sabía que quería que mi sueño era llegar a trabajar en Pixar o DreamWorks o Weta, que es el estudio que hizo El Señor de los Anillos, y que con esos documentales me animó a querer hacer lo que yo estaba haciendo, pero yo no tenía ni idea de cómo. Así que un poco como quien abre camino en una jungla a machetazos, no hay camino, así que ábrete paso a lo loco. ¿Así has vivido en múltiples países trabajando o ha sido porque eres viajera? Trabajando, persiguiendo el trabajo, porque ¿sí? Al salir de la escuela, pues a fuerza de mandar currículums a todo el mundo, tratando de meter la cabecita en el mundo audiovisual, acabé consiguiendo trabajar en mi primera película en España, en Planet 51, la película de animación, y fue 3 años después de salir de la escuela. Y mi segunda película fue 3 años después de la primera, o sea, no fue nada fácil, fue a fuerza de echar currículums y de trabajar en animación en de todo menos en cine. Para bancos, para empresas de telefonía móvil, hice un anuncio de yogures, para un dentista que quería una animación de sus intervenciones dentales. O sea, hice todo lo que podía hasta... Sí. Digo, todo lo que me diera a mí, la mitad de las veces sin cobrar, además, como todos los inicios también, pero que me diera experiencia para poder ir metiendo la cabecita en el mundo audiovisual. Y ahí llegó un poco la
la oportunidad con Planet 51 y 3 años después me llaman de Australia, porque ya llevaba años mandando currículums al mundo entero, que estaban haciendo Happy Feet 2, los pingüinos bailarines, y que necesitaban gente, que se me iba para allá. ¡Ay, qué bueno! Y dije, pues ala, lo dejo todo y para Australia me fui. ¿Y cómo fue esa experiencia de irte a Australia? Asusta, asusta porque en ese momento tenía un trabajo fijo con un contrato y un sueldo que no estaba mal al lado de casa y lo dejé todo por un contrato de 4 meses en Australia para irme un poco a lo loco, para un programa nuevo y sin saber si iba a tener continuidad o no, pero dije, es que ahora después de la lata que he dado tengo que ir, ¿cómo no voy a ir? Y a Australia. ¿Y qué tal fue? Pues al principio asusta mucho, porque llegas con el jet lag, sin saber que, sin el idioma, el inglés, yo tenía un inglés académico, pero no tenía un inglés de trabajo. Y el acento australiano, madre mía, yo no entendía a nadie, yo no sabía qué tenía que hacer, el programa era nuevo para mí, no sabía manejar nada, digo, me van a echar al segundo día. Y no, la verdad es que pasas un periodo de adaptación, como todo el mundo, en cualquier empresa al principio, tardas un poco hasta que aprendes de qué va la cosa, pero luego bien, luego hay mucha gente que te ayuda, muchos éramos nuevos y estábamos en la misma situación. El inglés, pues había gente de todas partes del mundo con mejor o peor inglés, acabas saliendo adelante y aprendí muchísimo, lo pasé muy bien y fue pues un comienzo, porque ya después de tener esa experiencia ya fue más sencillo ir consiguiendo las siguientes oportunidades, pero fue un susto, un susto. ¿Y 4 meses estuviste? ¿O al final fue más? Al final fueron 5, Ajá. porque las producciones de cine suelen alargarse a veces, pero ya está, 5 meses y a partir de ahí pues rehacer currículum, a seguir mandando currículums, a seguir persiguiendo el trabajo por el mundo allí donde lo hubiera, claro. ¿Y lo de irte a Nueva Zelanda fue persiguiendo al Señor de los Anillos al final o no? Sí. ¿Sí? Sí, porque yo cada vez que renovaba el currículum y actualizaba mi reel y todo mi material, se lo mandaba a todo el mundo, incluido a Agüeta. Yo a Agüeta le mandaba mi currículum desde que salí de la escuela y obviamente me ignoraban. Por supuesto, no tenía experiencia ni sabía lo que hacía. Y después de Australia me fui para Londres a trabajar en un par de películas, volví a renovar el currículum, volví a mandarlo a todo el mundo, incluidos a Agüeta, y esta vez contestaron. Por primera vez Y te contestaron. dijeron, vamos a hacer el Señor de los Anillos, vente para acá. Vamos a hacer el Hobbit. Dije, no puede ¿Cómo? ser. Casualmente iban a hacer el Hobbit y 10 años después de que ellos mismos me inspiraran con el Señor de los Anillos, me dijeron, vente para acá, que hace falta gente, que estamos con... Iban a ser 2 Hobbits en ese momento, y luego fueron 3. Y pues lloré mucho cuando leí ese email que me querían hacer una entrevista, hice la entrevista, me hicieron una oferta y para Nueva Zelanda me fui. Uy, ¿cuánto tiempo? Claro. Pues, Ay, perdón. No se nos acumula la emoción. Pues fueron 3 años, una por Hobbit. Wow. Ostras. Y ese momento, además siendo seguidora, siendo la película que te despierta, ¿no? Esa vocación y con la que descubres un poco el mundo al que te acabas por dedicar. Llegas allí, primer día. Uf. Bueno, yo el avión no me lo podía creer. Eso que estás todos los preparativos para el viaje, porque había que cerrar la casa, vender el coche, coger... Claro, pues ya no me iba para un rato a ver qué pasaba. Y llegar allí y el no te lo... una temporada no me lo podía creer, digo, en serio, porque conocía los pasillos de los documentales, había todavía gente del equipo de 10 años anteriormente del Señor de los Anillos todavía trabajando por allí, los pósters, claro, porque todo se filma allí, porque Peter Jackson, que es el dueño de ese estudio, tiene ese principio de que todo se haga en Nueva Zelanda por neozelandeses, entonces los rodajes eran allí, los actores estaban allí, y para mí fue como llegar a, ¿en serio? 10 años después cerrar el círculo y unirme a ese mismo equipo con eso, con susto, pero con mucha emoción. ¿Y se los llegaste a contar? Miren, yo estoy en esto por ustedes. Sí. Bueno, no a todo el mundo. A Peter Jackson le vi así un poco de pasadilla y sí le pude saludar, tampoco le conté mi vida, pero sí, claro, y compañeros míos que sí que se enteraron de toda la historia. Claro. Uf, qué bonito, o sea, que los sueños se cumplen. Se cumplen los sueños a fuerza de trabajar duro y de no rendirse. Y en un momento y en un entorno como ese también la presión, ¿no, Carolina? De decir, bueno, estoy aquí, muy guay todo, pero ahora hay que estar aquí y estar a la altura, ¿no? Y pues coger el ritmo del trabajo de una productora como esa, de un proyecto como ese, con todas las expectativas. Y claro, la presión de eso, dar la talla, aprender todo lo que tienes que aprender, porque como en cualquier trabajo llegas nuevo y hay que coger el pipeline. El pipeline es el método de trabajo que cada estudio tiene el suyo y hay pues un proceso de adaptación y de reposar del susto y de que el cumplir tus sueños se
convierta en rutina, porque al fin y al cabo acaba siendo un trabajo de 8 horas delante de un ordenador como todo el mundo, y acabar teniendo que aprender, pues eso, que el cumplir los sueños tiene otra cara, es una moneda de dos caras, que tu sueño una vez que lo cumples desaparece y tu sueño se convierte en rutina y tienes que aprender a reinventar el soñar y el trabajar duro. Pero, ¿y por qué no nos explicas exactamente en qué consiste tu trabajo? Porque Carlos, por ejemplo, que ya te ha conocido y de hecho es el que nos insistió en contar contigo, que la verdad es que ha sido todo un acierto, porque estoy encantada escuchándote. Exactamente, efectos especiales, yo siempre pensaba que era la gente que se lanzaba ahí en un croma y les ponían detrás tal, y era ese especialista o el que ponía la bomba de humo. Pero no vas desencaminada, ¿no? ¿Pero qué haces exactamente? Vale, pues así muy rápidamente vamos a distinguir entre efectos especiales y efectos visuales. Ajá. Que podemos englobarlo todo coloquialmente en efectos especiales, pero si queremos ser un poco más detallistas, sí que se puede separar. Los efectos especiales son los efectos que suceden durante la producción, durante el rodaje, es decir, son los efectos prácticos, los reales, que son las explosiones, las maquetas, los efectos de maquillaje, las miniaturas, las explosiones de verdad, todo lo que sucede delante de la cámara mientras estamos rodando, esos son efectos especiales. Y los efectos visuales son lo que sucede después, en postproducción. Nosotros, el equipo de efectos visuales, que es el que pertenezco yo, cogemos la imagen rodada y digitalmente eliminamos lo que sobra, las pantallas verde croma o los cables o lo que sea, y añadimos digitalmente lo que falta, que pueden ser desde monstruos digitales hasta los fondos digitales, explosiones digitales, todo lo que falte digitalmente. Entonces, los efectos visuales, antaño, se hacían por truca fotográfica. Toda la postproducción después del rodaje se hacía por trucaje químico fotográfico. Wow. Desde que existen los ordenadores, ahora son digitales. Pero eso, los efectos especiales suceden en producción y los efectos visuales en postproducción. Y los visuales de los que tú te encargas y el equipo con el que trabaja, Carolina, ¿cuánta complejidad tienen? Algo que nosotros podemos ver y que a lo mejor es una milésima de segundo, a efectos de trabajo, ¿cuánto se tarda? Para nosotros también es darnos una idea y valorarlo cuando lo veamos. Pues depende del efecto, que los hay más complicados y los hay más sencillos, obviamente, pero en general cuesta más trabajo, más horas y más personas y más talento del que algunas personas del público creen. Porque existe esa sensación de que como está hecho por ordenador es sencillo, o que como está hecho por ordenador es rápido. Que tenemos un control D de dragón y se nos sale un dragón. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso me empeño yo tanto en explicar en qué consiste mi trabajo y el de mis compañeros, para que cuando se comprenda se pueda valorar mejor, porque no se puede valorar lo que no se comprende. Entonces, y es más, nuestro trabajo, cuando está bien hecho, tenemos la maldición de que no se nota. Si está mal hecho se nota enseguida, todo el mundo detecta el fallo, pero cuando está bien hecho no se ve. Por eso yo me esfuerzo en explicar cómo se hace, por qué pasos se hace, cuánto lleva, o sea que puede llevar la postproducción de una película. Pues mira, El Hobbit fue 1 año mínimo por película, pero sí que es verdad que éramos un solo equipo haciéndolo todo. Normalmente no se reparte por diferentes estudios, pero puede llevar desde 4, 5, 6 secuencias, un par de meses a 1 año. Y pueden ser decenas o cientos de personas. Para El Hobbit llegamos a ser 1000 en el equipo. 1000 personas. Cierto es que la empresa tuvo que crecer mucho para hacer frente a un proyecto como El Hobbit, que nos metimos en un fregado estupendo. Y terminado El Hobbit tuvo que reducir personal porque ya no hacía falta tanta gente, porque hubo que pegar un empujón grande. O sea, no es lo habitual, pero llegamos a ser 1000 para El Hobbit. Yo creo que es el equipo más grande que he visto. Pero, ¿y en las películas qué tanto por ciento se hace con efectos visuales? No sé si eso... también entiendo que depende del tipo de película. Claro. No es lo mismo una película, pues yo qué sé, tipo... documental de la naturaleza en que estás metido en un bosque, lo que sea, y súper sencillo y plano, a una película a lo mejor con mucha acción, ¿no? Todas las películas ahora mismo, y las series también, llevan algo digital. Todas. Lo que pasa es que, claro, una comedia romántica lleva menos que una de superhéroes o una de fantasía. Entonces las hay con más cargas de efectos visuales y con menos. Pero todas llevan algo. Siempre hay alguien del equipo de efectos visuales haciendo algo, aunque sea una corrección de color, un borrado de cables o un borrado de un cartel o algo. Siempre hay algo.
Y, por ejemplo, ¿tú has visto alguna película en la que tú hayas estado, Carolina, y digas, qué bien me quedó este borrado de cable? O qué bonito es ese monstruo que he hecho yo ahí, o ese coche que está ahí detrás. Eso se comenta entre compañeros y entre colegas. Se comenta, claro que se comenta. En general estamos siempre muy orgullosos del trabajo que hacemos, haya quedado como haya quedado, porque cuando yo siempre digo que detrás de toda película y de todo efecto visual hay un equipo que lo ha hecho lo mejor que ha podido con las condiciones que ha tenido, que no siempre son ideales. Muchas veces lo que nos falta normalmente es tiempo. Siempre digo que si nos dais tiempo infinito las películas quedarían perfectas, pero como nunca tenemos tiempo infinito, pues siempre queda alguna cosa. Estamos siempre orgullosos del resultado, porque el esfuerzo es importante, pero también es verdad que los fallos los vemos nosotros más que nadie. Nosotros sabemos dónde está el píxel que faltó, dónde nos faltaron un par de horas de render, donde podíamos haberle echado un poco más, porque somos exigentes y sabemos dónde mirar. Vosotros, a lo mejor el público no lo ve tanto, pero claro, yo veo dónde podía haber, y eso igual podía haber quedado mejor, pero bueno, aún así ya te digo. Repasando tu filmografía, Carolina, tengo que decirte que a mí desde esta mañana tengo un ataque de ansiedad y creo que ya me he contenido bastante, lo podrán decir mis compañeros. Vamos a repasar un poquito. Ella ha hecho, pues por ejemplo, La Liga de la Justicia, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Power Ranger, Star Trek Más Allá, Alicia en el Espejo, Juego de Tronos, ojo, Joker, Terminator, Destino Oscuro, pues la historia de Lindsay, El Escuadrón Suicida. Yo me centro, sinceramente, pero muy bien, maravilloso, impresionantes las películas, creo que las he visto casi todas, pero hay una con la que, exactamente con las que me ha dado un ataque de ansiedad, y has hecho Megalodón y Aquaman. A ver, lo que más me interesa en el mundo, pero en el mundo lo que más es Jason Momoa. Y el segundo que más me interesa en el mundo es Jason Statham. ¿Eres tú responsable de esos cuerpos? ¿O no, eso está retocado ¿Hay visualmente? inteligencia artificial? ¿Hay inteligencia ahí? ¿Tú los has visto? ¿Los has tocado? ¿Has hablado con ellos? Desgraciadamente no les conozco. Dios. Porque ya lo sé. Pero has visto la imagen así sin retocar. Claro. Realmente. A nosotros nos llega el plate de rodaje, que es como llamamos a la imagen de rodaje. Al bruto, ¿no? Al bruto sin tocar le llamamos plate. Es que brutos son, así brutotes todo. El tema es que nuestro trabajo empieza cuando acaba el rodaje. Y normalmente, geográficamente, no estamos en el mismo lugar donde se ha rodado. Qué pena. Como es lógico. ¿Y qué me vas a contar a mí? Obviamente, pero sí que les tenemos en pantalla muy, muy a menudo. En la pantalla y cuenta cómo son en bruto así sin retocar. Ellos son como veis. Nosotros nos encargamos de añadir agua, efectos de agua sobre todo, porque especialmente en el estudio en el que yo trabajaba en Canadá éramos expertos en dinámica de fluidos, por eso teníamos... ¿Hay expertos también según el...? Hay diferentes estudios... en dinámica de fluidos. Sí que es verdad que diferentes estudios a veces tienen especialidades, porque nosotros teníamos un simulador de fluidos de la casa que solo teníamos nosotros, entonces por eso las películas con fluidos como Aquaman, con mucha agua, o con cosas que se comportan como el agua, nos tocaba a nosotros, de ahí Aquaman y de ahí Megalodón, exactamente, que tienen mucha agua y muchas cosas. Y te puedo decir que no retocamos en ninguno de los Jasons. Muy bien. No tocamos nada, son como veis. Ay, qué alivio. Pero llegas a decirme que los conoces y bueno, habría sido rápidamente mi super mega mejor amiga. Pero es muy difícil, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del agua, porque si es difícil retocar un animal, tipo, pues yo qué sé, el tiburón de Megalodón, ese gigantesco, ese Megalodón, retocar el agua para que parezca que realmente es agua, que la gente tenga esa sensación de agobio dentro del mundo submarino, ¿eso cómo se hace? Eso le llamamos simulación, porque para distinguir entre animación y simulación, el tiburón se animaría, porque es un bicho que nosotros creamos, modelamos y le ponemos una serie de manejadores a tipo esqueleto dentro para poderlos animar, pero los fluidos, como el agua, se simulan. Lo que tenemos es un simulador que lleva diferentes cualidades, porque no solamente el agua funciona como fluido, hay muchas cosas que funcionan como un fluido, por ejemplo la arena o la sal. En Ant-Man y la avispa nos tocó a nosotros porque, si recordáis la película, hay una escena en la que un salero gigante, un salero es lanzado, se hace gigante en el aire y la sal que lleva dentro del salero cuando gira funciona como un fluido. Los granos de sal son como gotas de agua. Entonces, nosotros le decimos al simulador
el tamaño de las partículas, que puede ser agua, o puede ser sal, o puede ser arena, y le podemos dar pues físicas, es decir, le damos la gravedad, el peso, la fricción, el color, la transparencia. Entonces generamos y el programa lo que hace es que simular ese fluido según los movimientos de las fuentes de ese fluido. O sea, es decir, es un Pero simulador. le tienes que aportar tú todos los datos. Exacto, los datos se los tenemos que dar nosotros y hacer prueba-error hasta que queda como nosotros queremos. Y ahí hay efectos de postproducción, Carolina, que ustedes cuando les llega, ¿no? Cuando les toca hacerlo dicen, esto va a ser una cosa muy complicada. Otro que dice, bueno, esto es coser y cantar. Pues sí, básicamente sí, hay unos que son más fáciles que otros y cuando tienes ya cierta experiencia y te llega un poco, se hace el briefing general para el equipo para ver qué es lo que hay que hacer y de qué se encarga cada uno, y hay veces que dices, uy, esto va a doler. Dinos uno que sea como muy sencillito, que tú digas, bueno, esto en poquito se puede tener. Si es sencillo, si es simplemente cambiar los fondos o añadir modelos inorgánicos, es decir, si hay que añadir objetos que no son flexibles, porque los orgánicos son más complejos. Cuando tenemos tela o pelo o piel es más complejo de simular o de animar. Entonces, normalmente los modelos inorgánicos, que son objetos o vehículos o edificios, estos son más sencillos de añadir. También depende un poco de si va a haber explosiones o no, porque en Juego de Tronos teníamos castillos que se rompen y dragones que echan fuego, y aquello era, pues, claro, un desmadre todos los días, y entonces era más complicado. Entonces depende, hay veces que dices uy, y otras veces que dices, esto. Luego igual te equivocas en ambos casos, pero bueno. ¿Y ustedes guardan algún tipo de secreto profesional? ¿Tienen algún tipo de cláusula que les tenga terminantemente prohibido hablar del trabajo que están desarrollando o que han desarrollado? Sí, y además es férreo y es muy estricto. Tenemos en todos los estudios, según entras, tienes un contrato de confidencialidad que tenemos que firmar. Y es más, se suele renovar por años, y además estudios como Disney o Marvel te hacen cursos anuales que tienes que pasar para asegurarte de la seguridad, porque hay cosas que obviamente no se pueden contar en las que estamos trabajando mientras estamos trabajando, y muchos de las filtraciones que suceden suelen ser por error, no por mala fe. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacernos, obviamente, selfies cuando estamos en el trabajo, por si sale la pantalla detrás, y además tenemos nombres en código para las películas y para los personajes, por si sales a tomar café con los compañeros y que en la cafetería, pues en la mesa de al lado no te escuchen hablar de que estamos hablando de Aquaman, pues tenemos nombres en clave para los proyectos y ese tipo de cosas, y ya estamos acostumbrados, es algo habitual el que no podemos contar nada que el estudio no ha hecho público primero, lógicamente. Y eso, hay que tener mucho cuidado porque sí, confidencialidad. La presión total. es enorme, ¿no? Una vez que estás acostumbrado ya no, porque tenemos muy claro que no se puede, pues eso, decir ciertas cosas, ni hacer fotos cuando estamos en el trabajo, y sabemos cuándo sí y cuándo no, porque ya se acostumbra, todo se acostumbra a uno, pero sí hay que tener cuidado, Oye, y una cosa, Carolina, ¿tú cuántos días a la semana te vas a dar un bañito de paseo a las canteras o a Maspalomas o a la aldea o donde quiera que haya mar? Yo, como tengo la suerte de vivir por las canteras, la respuesta a eso es todos los días. Yo me doy mi paseíto por las canteras todos los días, más corto, más largo, según el tiempo que tenga, pero las canteras, yo soy habitual de las canteras, y es uno de los motivos por que me quedan Las Palmas, porque las canteras pues enamora, la verdad. Y lo demás, pues cuando se puede, los fines de semana, Maspalomas o la aldea o el norte, los acantilados del norte me vuelven loca. Y tengo pendiente saltito de Tenerife, por cierto. Oye, que aquí te recibimos con los brazos abiertos, pues cuando quieras. Y si vienes con Kibo más, yo no sé cómo haces en las canteras no lo puedes pasear, ¿no? Tu bicho maltés. Kibo se tuvo que quedar en Canadá. No me lo pude traer. No me digas. Después de dar muchas vueltas, y tenía Kibo, para los oyentes, era mi perrito, yo tenía un perrito en Canadá. Y intenté buscar la manera de que fuera para él posible o bueno venirse conmigo, y después de dar muchas vueltas decidí que lo mejor para él era quedarse allí, y le encontré una familia maravillosa y está allí siendo feliz, porque el viaje para un perrito así es complejo, eran muchos aviones y no sabía cuánto tiempo me iba a quedar porque venía un poco a la aventura al principio, y bueno, él está allí muy feliz.
Ay. Y ahora tú desde la isleta, que es tu centro de operaciones, Sí. Carolina, trabajando en que no sé hasta dónde nos puedes contar de los proyectos en los que estés y Puedes cómo darnos los cambia nombres en también tu clave. trabajo, ¿no? Ahora que estás por aquí. Pues he tenido que reinventarme a la Canaria un poco profesionalmente, porque inicialmente me vine para acá solamente para pasar un invierno. Me dieron en la empresa permiso para trabajar en remoto desde aquí un tiempo, pero el tiempo era limitado, porque el gobierno canadiense no te permite cotizar siendo canadiense, trabajando fuera de suelo canadiense más de 3 meses al año. Entonces mi idea inicial era venirme un invierno para saltarme el invierno canadiense. Pero llegué a Canarias y dije, pues yo me quiero quedar aquí me quedo. Entonces, pasado el plazo máximo que tenía yo para poder trabajar aquí, tenía que volver o dimitir. Y como quería quedarme en Canarias, decidí dimitir. Así que dimití de mi trabajo en Scanline y ahora estoy aquí en Canarias liando muchas cosas, todas relacionadas con el cine y con los efectos visuales, para poder quedarme aquí. Así que estoy encantadísima porque estoy haciendo cosas que llevo toda la vida haciendo en mi tiempo libre, pero ahora empezando a hacerlas más profesionalmente, como la formación, como la enseñanza. Estoy dando charlas, colaborando con escuelas de cine y documentándome para un proyecto inminente sobre el cine en Canarias y empezando a ser también supervisora de efectos visuales, que yo quería salir un poco de la limitación de mi departamento y abrirme más a supervisar proyectos en general. Entonces eso es más sencillo en proyectos más pequeños, obviamente, que en proyectos tan grandes, y entonces en Canarias es posible. Estoy empezando a supervisar en rodaje y hacer supervisión de postproducción y enseñanza y lo que surja, que pronto os podré contar más porque están las cosas a puntito de arrancar y Qué estoy intriga, qué maravilla, muy ¿no? ilusionada, muy ilusionada. Ahí está, ya dando cosas en clave todo. Sí, sí, sí. Bueno, con la industria audiovisual que hay aquí en Canarias, con la industria cinematográfica, con todas las grandes producciones que se hacen aquí y utilizando además las ventajas fiscales que tienen las Islas Canarias, bueno, estamos convencidísimos de que no vas a parar. Es que esa es la idea. La idea es que ahora que estamos viendo que el cine se viene para Canarias y que Canarias es cine y va a haber mucho cine, pues no ya aprovechar esa circunstancia, sino apoyarla y empujar, porque se viene cine para Canarias y en Canarias hay mucho cine y la vamos a liar. Y formar también, ¿no? Aquí a nuestros jóvenes y que puedan quedarse y Eso es. desarrollarse aquí, que también eso es una maravilla, ¿no? Tener aquí personal que lo pueda hacer. Estoy dando también cursos y charlas y colaborando con el Instituto de Cine de Canarias para generar un ciclo formativo especializado en lo mío, que va haciendo falta. Yo encantada de contribuir. Y eso, talento canario, cine canario y vamos para allá. Qué maravilla. Es curioso, por cierto, aprovechamos y les decimos a todas las personas que nos están escuchando, Carolina Jiménez tiene algo muy divertido en sus redes sociales, sobre todo en X, porque hace una serie de juegos en los que tiene animada a la gente a averiguar cosas, a ver cuál es el gato de verdad, cuál no es el gato de verdad, qué es esto, qué es aquello, y a ver, y la gente que adivina que se encuentra con la satisfacción de que tienen un buen ojo. Es básicamente, con mi enhorabuena. Pero yo sé que reta porque, bueno, en general en redes sociales me gusta divulgar de estas cosas con más o menos seriedad, normalmente con ligereza, porque me gusta contar cómo se hacen las cosas que hacemos de muchas diferentes maneras. Y una es esa, una que se me ocurre que de vez en cuando publico es retos de pedirle a los espectadores, a la audiencia de las redes sociales, que sepan distinguir lo real de lo digital, a ver si aciertan, abro encuesta, a ver cuánta gente ha acertado y además se pelean entre ellos, no, yo creo que yo creo que es el número 1 por la sombra, no, es el brillo, no, es el... Y nada, pues jugamos. Tú sí los detectas, aunque no, aunque tú no hayas No te participado, creas, ¿no? no te creas, que se supone que mi ojo está más entrenado, pero a mí me engañan y si está bien hecho me engañan igual. Sí, sí, sí. O igual no tan igual, pero sí. Pues una auténtica maravilla conocer, Marlene, los entresijos de esta profesión de la que disfrutamos desde el otro lado, desde una pantalla de cine o desde casa viendo una película o una serie y que tiene tanto talento detrás y tanto tiempo, ¿eh? Desde luego ahora miraremos el cine, pero ya no solo el cine, también las series y también hasta los anuncios de publicidad, o sea, todo
puede ser susceptible de pasar por las manos de Carolina Jiménez. Y además menudo trabajo, menudo curro hay detrás de horas y de esfuerzo para que salga todo tan perfecto. Ha sido de verdad un gustazo tenerte aquí. Gracias por esa forma tan didáctica de comunicar, por esa forma de explicárnoslo todo también, por ser tan divertida y por vivir en Canarias y que te guste nuestra tierra. Pues gracias a vosotros por acogerme, a todos los canarios y especialmente a vosotros por tenerme aquí. Es un honor cuando queráis. Un placer, Carolina. Gracias.